Hola, en este video vamos a hablar sobre la radiactividad y los distintos tipos que podemos encontrar. Sabemos que hay distintos tipos de energía, por ejemplo la energía mecánica, la energía eléctrica, electromagnética, la química, pero en esta clase nos vamos a enfocar en la energía nuclear. La energía nuclear es la que se genera al interactuar los átomos entre sí y estos pueden generar dos efectos. Uno es liberar energía a través de la ruptura de este núcleo, ¿ya? Que es lo que se conoce como la fisión. O el otro es mediante la unión de distintos átomos, lo que se denomina fusión. Entonces, ¿qué es la energía? Es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo, es decir, para producir algún cambio. Entonces, a través de la energía nuclear, lo que nosotros hacemos es generar algún cambio. Para esto, la radioactividad es el proceso por el cual un núcleo de un átomo que está inestable, o sea que tiene la tendencia a no querer estar junto, va a perder energía mediante la emisión de radiación. Este es un fenómeno físico natural, ¿ya? En el que algunas sustancias o elementos químicos que son radiactivos van a emitir radiaciones que tienen la propiedad, por ejemplo, de impresionar placas fotográficas, que es lo que ocurre con las radiografías, ionizar gases, producir fluorescencia o atravesar cuerpos opacos, entre muchas otras funciones. Vamos a ver que está la radioactividad natural y la artificial. La natural es la que podemos encontrar disponibles en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, está la radiación solar, ¿ya? O hay algunos alimentos que contienen elementos radioactivos, o en la corteza terrestre también podemos encontrar, por ejemplo, el uranio, el radio, o en el aire encontramos el radón, que son elementos radioactivos. Y también la radiación artificial es la que se produce gracias a la intervención humana y también se conoce como radiación ionizante. Esta es la que utilizamos para aplicaciones médicas, por ejemplo, los aparatos de radiografía, en el uso de fertilizantes o en las centrales nucleares para generar energía. Vamos a ver que hay distintos tipos de radioactividad dependiendo de los tipos de emisiones. Están los rayos alfa, beta y gamma. Las partículas alfa tienen una carga positiva, las beta tienen carga negativa y los rayos gamma tienen una carga neutral. Estos podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Están las radiaciones electromagnéticas, que ahí encontramos los rayos gamma y los rayos X. Y están los que son partículas, que aquí encontramos las radiaciones alfa y beta. Entonces, cada tipo de emisión va a tener distintas características y distinto nivel de penetración de la materia, que eso es lo que vamos a ver ahora. Las partículas alfa son estas partículas de carga positiva que tienen un bajo nivel de penetración. Entonces, pueden ser absorbidos muy fácilmente y pueden viajar solo unos pocos centímetros a través del aire. Las partículas beta son un tipo de radiación ionizante, ¿cierto? Que tiene una carga negativa y tienen una mayor penetración que las partículas alfa. Y por otra parte, los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas, ya que aquí no son partículas como las anteriores. Las partículas alfa y las beta son partículas. En cambio, los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas y estas tienen mucho mayor nivel de penetración, ¿ya? Y poseen una carga neutra. Entonces, como vimos anteriormente, esta energía nuclear la podemos generar por dos grandes reacciones nucleares. Está la fisión y la fusión. La fisión es cuando los núcleos se separan para formar núcleos más pequeños y ahí se libera energía. Entonces aquí tenemos un ejemplo, está el uranio que produce liberación de energía gracias a la separación de este núcleo y genera el bario y el kriptón.
dos partículas más pequeñas. En cambio, la fusión se genera gracias a la combinación de núcleos y generan un núcleo más grande. Entonces ahí se produce también energía. Aquí tenemos un ejemplo en donde se une el deuterio con el tritio y generan una partícula mucho más grande que es el helio. ¿Sí? Entonces a través de estas dos reacciones generamos energía nuclear. Y vamos a ver que estos fenómenos radiactivos tienen distinto impacto ambiental. Entonces, los tipos de radiaciones que generan menor impacto son, por ejemplo, cuando nos hacemos exámenes radiológicos, una radiografía, un escáner, ¿cierto? Esos son límites que no nos generan daño. En cambio, hay otro tipo de radiaciones que pueden ser más perjudiciales porque tienen un mayor impacto, que son la reducción de glóbulos blancos en la sangre, o pueden generar vómitos si son grandes dosis de radiación, o incluso la muerte. Entonces, estos fenómenos pueden ser perjudiciales si estamos expuestos por grandes periodos de tiempo a esta radiación o en grandes dosis. Y aquí vamos a ver que hay dos formas de generar este impacto negativo con la radiación. Uno es la contaminación radioactiva, que se produce cuando hay presencia de material radioactivo, tanto en una superficie, en el medio o sobre incluso una persona. ¿Sí? Aquí encontramos el material radioactivo sobre esa superficie. En cambio está también la radiación, que es cuando ocurre esta transferencia de energía gracias a este material radioactivo. Bien, entonces la contaminación radioactiva es cuando está la presencia del material y la irradiación es cuando se produce la transferencia de energía. ¿Qué efectos puede tener en el organismo? Diversos. Los más leves, por ejemplo, una quemadura, ¿ya? O incluso perder un poco el cabello, cosas más sencillas. Pero hay otras que son más perjudiciales, más dañinas a largo plazo. Por ejemplo, generar tumores, deformaciones en los niños, cambio en el material genético, ¿ya? O incluso, como vimos, la muerte. Entonces los daños pueden variar desde los más leves, dependiendo del tiempo y la cantidad de radiación que recibe ese cuerpo, o incluso los más graves. ¿Cómo nos podemos proteger frente a esto? De tres maneras. Uno, interponiendo barreras eficaces, por ejemplo, a través de la ingeniería en los establecimientos donde hay aparatos que generan radiación, o, por ejemplo, estos materiales que utilizan para protegerse de la radiación, un chaleco plomado, una cobertura de la tiroides, ¿cierto? O de las manos. Ahí generamos una barrera para impedir que ese material nos llegue directamente. Otro es, por ejemplo, alejándose de la fuente, tener una distancia que permita que esa radiación no nos llegue. O también reduciendo el tiempo de exposición, porque como vimos, esa radiación se puede ir acumulando en el tiempo y generar daño. Entonces, de esa manera nos podemos proteger de los distintos tipos de radiación